Thank you for letting me be here today. Gracias por dejarme estar aquí hoy con ustedes. The title of this message is The Mission is for Everyone. El título de este sermón es La multiplicación. Esta misión es para todos. The Bible verse is Acts 6, 1 through 7. Los versículos, la lectura va a ser Hechos 6 del 1 al 7. It says this: Dice así. In those days, when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are to be known full of the Holy Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the Word." En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Paramenas, y a Nicolás, un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. This proposal pleased the whole group, Esta propuesta les gustó a todo el grupo, and they chose Stephen, a man of faith and the Holy Spirit, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe. also Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas, and Nicholas from Antioch. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A convert to Judaism. They presented these men to the apostles, who prayed and laid their hands on them. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. So the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. There are phrases that come and go. Hay frases que van y vienen. I have 3 teenagers living in my house, Tengo a 3 jóvenes viviendo en mi casa, and for some reason, this whole 6-7 thing took off. y por alguna razón esta cosa de 6-7 tomó vuelo. Where does this even come from? ¿De dónde viene esto? I'm getting a lot of blank stares. Muchas miradas en blanco estoy viendo. Do you know what this is? ¿Saben ustedes lo que es esto? Great, please help me. Bueno, por favor, ayúdenme. I have no idea where this came from. No tengo ni idea de dónde viene esto. But they walk around, they don't do it much anymore, but they walk around every day going, 6-7. Pues van caminando, aunque ya no lo hacen mucho, pero van caminando y luego empiezan de que 6-7. Yeah. There were phrases that you had when you were a kid. Hay frases que ustedes tenían cuando eran niños. Take 30 seconds, turn to the person next to you, Toma 30 segundos, voltea a la persona a su lado and talk about a phrase that you said when you were a teenager. y habla sobre una frase que ustedes dijeron cuando eran niños. Vámonos. Vamos, let's go.
No. No, but I do know it very well. I have a brother. Yeah. Yeah, definitely. They're great. Okay, well, let's start with the middle section. Bueno, hay que empezar con la sección del medio aquí. Go ahead and shout out one phrase you said Grítenme una frase que when you were a dijeron teenager, and de you can joven. translate. What else? ¿Qué otra cosa? What? I guess so. Let's go over here. A ver, hay que ir de este lado. Why that? We should. All right. Oh, this section's a little thin over here. A ver, esta Anything? sección- No? ¿Algo acá? No. ¿No? We all have phrases that we said when we were a kid. Todos tenemos frases que decíamos cuando éramos niños. My son has another phrase that he says all the time. Mi hijo tiene otra frase que dice todo el tiempo. He often says, "The math ain't mathing." Las matemáticas no me calculan. And I heard this and said, Y escuché esto y dije, the English is not Englishing. el inglés no me está inglesando. The math ain't mathing. Las matemáticas no me cuadran. How many have heard this before? ¿Cuántos han escuchado esto antes? In the book of Acts, there is a shift that takes place. En el libro de Hechos hay un cambio que toma a cabo. And at one point, the math ain't mathing. Y hay un punto donde las matemáticas no cuadran. Up to this point, the church just had addition mode. Hasta este tiempo la iglesia solo estaba en modo de suma. Church growth was 1 plus 1 plus 1 plus 1. El crecimiento de la iglesia era 1 más 1 más 1 más 1. But they had to realize that multiplying was a much better way to grow the kingdom. Pero había notado que multiplicación era un modo mejor para crecer el reino. Multiplication is leadership development, La multiplicación es el desarrollo de líderes and kingdom ministry starts to spread. y el reino es para compartir. Now, church growth is addition, Ahora, el crecimiento de la iglesia sí es en sumas, but kingdom growth is multiplication. pero el crecimiento del reino es en multiplicación. Most of us learn math the same way in school: Muchos de nosotros aprendemos las matemáticas de la misma forma en la escuela. addition, then subtraction, then multiplication. Las sumas, las restas y luego multiplicación y división. Addition is fairly simple. Las sumas son son fáciles. You add one, and you get one more. Agregas uno y tienes uno más. It's steady, it's predictable, and it's safe. Es seguro y es predecible. But multiplication is different. Pero la multiplicación es diferente. Multiplication is when growth starts happening faster than you can keep track of it. La multiplicación es cuando hay un crecimiento que sucede más rápido de lo que puedas tomar en cuenta. It's exponential, Es exponencial, it's powerful, es poderoso and it's a whole different level of impact. y es un nivel completamente diferente de impacto. Many churches live their lives in addition mode. Muchas iglesias viven sus vidas en modo de sumas And what they're grateful for is when one or two people come to Christ. y lo que agradecen es cuando una o dos personas vienen a Cristo. We celebrate with these families that join, Celebramos con estas familias que se unen a nosotros and we should. y deberíamos hacerlo. Heaven rejoices over every single soul. El cielo regocija sobre cada alma salvada. But when you read the book of Acts, you discover something else. Pero cuando lees el libro de Hechos, descubres otra cosa. The math wasn't mathing. Las matemáticas no estaban calculando. God was not just adding to the church. Dios no solo estaba agregando a la iglesia, He sumando. was multiplying Él estaba the church. multiplicando la iglesia. Let's take a look at a few other verses in the book of Acts. Hay que ver algunos otros versículos en el libro de Hechos. The Lord added to their number daily. That's Acts 2:47. Hechos 2:47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Later on, it Después. says, however, many of those who heard the word and believed, and the number of men came to be about 5,000. This is Acts 4:4.
Después, en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. These two verses are about church addition. Ambos versículos son sobre las sumas de las iglesias. But in Acts chapter 6, it becomes a different way to grow. Pero en Hechos capítulo 6 es una forma de crecimiento distinta. In Acts chapter 6, it says, the number of disciples multiplied greatly. Y en Hechos 6 dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. And I don't mean to have that verse in Acts up there just in case you're still on the 6-7 trend. Y puse el versículo allá arriba en caso de que todavía estés en el trend de 6-7. God's dream is bigger than just simple addition. El plan de Dios es mucho más grande y amplio que solo las simples sumas. His desire is multiplication. Su deseo es multiplicación. Disciples who make disciples. Discípulos que hacen discípulos. Leaders who develop leaders. Líderes que desarrollan líderes. Churches that plant churches. Iglesias que plantan iglesias. Addition says, I do the work. Las sumas dicen, yo hago el trabajo. Multiplication says, I train others to do the work. Multiplicación dice, yo entreno a otros para hacer ese trabajo. And I know at many points the math ain't mathing. Y sé que en algunos puntos las matemáticas no calculan, But God's math is multiplication, not always addition. pero las matemáticas de Dios son multiplicación, no solo las sumas. This was multiplication from an issue. Esto fue multiplicación de un problema. In those days, when the number of disciples was increasing, En esos días, cuando el número de los discípulos aumentaba, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. los judíos helenísticos se quejaban de los hebreos, los judíos, Hebraic, Yeah, Hebraic, yeah. los hebraicos, Yep. hebreos, porque sus viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de pan. This is not a dying church problem. Ese no es un problema de una iglesia que se está muriendo. It's a thriving church problem. Es un problema de una iglesia que está creciendo. The church has grown so fast that the systems can't keep up. La iglesia está creciendo tan rápido que los sistemas no llevan a cabo. Some people are being missed. Alguna gente estaban siendo desatendidas. Some needs are not being met. Algunas necesidades no están siendo cumplidas. And tension starts to rise. Y la tensión empieza a subir. Here's the truth of what we don't always like to hear. Aquí está la verdad de lo que quizá no siempre nos gusta escuchar. Growth exposes what must change in a church. El crecimiento expone lo que necesita cambiar en una iglesia. Churches that multiply are not churches without problems. Las iglesias que multiplican no son iglesias sin problemas. They're churches that handle problems with spiritual wisdom. Son iglesias que lidian con los problemas en una forma espiritual. Every church that's growing eventually reaches a point where what used to work doesn't work any longer. Cada iglesia que crece llega a un punto donde los sistemas que estaban en lugar antes no empiezan a servir igual. The structure that worked for 120 people won't work for 3,000 in the book of Acts. La estructura que servía para 120 personas no va a servir para 3,000 personas como en el libro de Hechos. And the methods that worked for yesterday won't sustain tomorrow. Y los métodos que se usaron ayer no llegarán para hasta mañana. I had a good conversation with a friend of mine back in the state of Ohio. Tuve una conversación muy buena con un amigo en el estado de Ohio. He's also a pastor and his church is growing. Él igual es un pastor y su iglesia está creciendo. And he said to me, the hardest thing to overcome in church is the family church stage. Y la parte más difícil de sobresalir es el estado de la familia en la iglesia. I pastored a church in Nebraska for 2 years. Fui pastor en una iglesia en Nebraska por 2 años. We grew from 140 to over 300 in the first year.
Crecimos de 140 a más de 300 en el primer año. Everybody was being empowered to take the mission. Todos estaban siendo llenos del Espíritu para llegar a una misión. But those that liked a really small, non-growing church Pero a esos a quienes les gustaba la iglesia pequeña, que no crecía mucho, began to be very upset with how we were growing. se empezaron a molestar por cómo estábamos creciendo. When ministry is effective, things begin to change. Cuando el ministerio está en un efecto positivo, las cosas empiezan a cambiar. New systems have to be implemented, and a new strategy and mission tackles new challenges. Sistemas y misiones y la tecnología necesita haber un cambio. Multiplication makes the priorities very clear. Pero la multiplicación hace las prioridades más claras. In verse 2, En versículo 2, the 12 gathered all the disciples together and said it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. On our back wall, we have pray, grow, serve, and multiply. En nuestra pared de atrás tenemos oración, crecer, servir y multiplicar. We are becoming people of prayer. Estamos siendo gente de oración. We're growing spiritually every day, Estamos creciendo espiritualmente todos los días. and we're serving one another, Y estamos sirviendo uno entre otro. and we're multiplying the kingdom. Y estamos multiplicando el reino. What they said in verse 2 can sound really harsh if it's misunderstood. Lo que dijeron en el versículo 2 puede escucharse un poco duro si no es entendido bien. The apostles are not saying that serving tables is beneath them. Los discípulos no están diciendo que servir las mesas es bajo de ellos. They are saying that their calling matters and they need to reprioritize. Están diciendo que hay problemas que deben que volver a visitar. They go on to say in verse 4, En versículo 4 llegan a decir: we will give our attention to prayer and the ministry of the word. así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. They don't want to neglect anyone. No quieren dejar a nadie por fuera. They're protecting the spiritual engine of the church. Están protegiendo el espíritu como sirve en la iglesia. They're not trying to do everything. No están tratando de hacer todo. Here's the danger in leadership. Aquí está el peligro en el liderazgo. When leaders try to do everything, Cuando los líderes tratan de hacer todo, then the word gets neglected. entonces la palabra es puesta atrás. Prayer gets pushed to the side. La oración es puesta al lado. The leader burns out, El líder se cansa and the church eventually stalls. y la iglesia llega a un alto. Leader burnout happens when the leader feels trapped. El cansamiento de un líder llega cuando el líder se siente atrapado. What was once a major passion and moment of obedience Donde una vez hubo esa obediencia y esa pasión, suddenly became this prison that they felt they couldn't say no to. de repente se siente como una prisión donde se sienten que no pueden decir no. They lose their power, their joy, and their self-control. Pierden su poder, su gozo y su control. If you show me a pastor that falls morally, Si me enseñan a un pastor que moralmente cae, that's a pastor who's been trapped by Es- burnout. ese es un pastor que ha sido atrapado por el cansancio. When leaders try to do everything, Cuando los líderes intentan hacer todo, the church suffers, la iglesia sufre. sometimes for decades. Hay veces por décadas. Ephesians chapter 4, verses Efe- 11 through 12. Efesios 4, versículos 11 y 12. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ might be built up. Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. When leaders focus on what they can do Cuando los líderes se enfocan en lo que ellos pueden hacer,
what God is calling them to do, lo que Dios los está llamando a hacer, and they empower others to do the rest, y les dan el poder a los demás para hacer el resto, the church begins to grow in a very healthy way. la iglesia empieza a crecer sanamente. Johnny is very handsome. El pastor Johnny es muy guapo And Johnny is very, very funny. y el pastor Johnny es muy, muy chistoso. And Pastor Johnny is very talented. Y el pastor Johnny tiene mucho talento, But Pastor Johnny can't do it all. pero pastor Johnny no puede hacer todo. He's going to train you to help. Los va a entrenar a ustedes a ayudar. Multiplication happens when everyone is doing what God has called them to do. Multiplicación sucede cuando todos hacen lo que son llamados por Dios a hacer. Not just when a few people are doing everything. No solo cuando un poco de gente hace las cosas. Multiplication happened through empowered people. La multiplicación sucede por gente empoderada. Verses 5 and 6, they chose 7 men and presented them to the apostles, who prayed and laid their hands on them. Versículos 5 y 6. Esta propuesta agradó a todos. Fueron llenos del Espíritu y pusieron manos sobre ellos. And look what happens. One of them is Stephen. Y mira lo que sucede. Uno de ellos fue Esteban. He becomes a powerful preacher and the first martyr. Fue un predicador poderoso y el primer Marte. And Philip, in Acts 8, Y Felipe en Hechos 8, who becomes a great evangelist and brings the gospel to Samaria and to the Ethiopian official. quien crece a ser un predicador también grandioso que lleva la predicación a Etiopía. They were focused on and empowered to do ministry. Fueron enfocados en empoderar en el ministerio. And there was no jealousy among the leaders. Y no había celos entre los líderes. This is what I love about Church on the Hill Latino and Church on the Hill, the mother church. Y esto es lo que me gusta sobre la iglesia de Church on the Hill Latino y Church on the Hill, la madre iglesia. There is no jealousy among leadership. No hay On our celos team. entre los líderes en el equipo. In fact, I've had many people tell me that they feel Johnny's more talented than I am, and they're right. De hecho, hay gente que me ha dicho que sienten que el pastor Johnny tiene más talento que yo, y es verdad. He is one of the most talented ministers I've ever been around. Es uno de los ministros con más talento que he estado alrededor. And we share the ministry to this community. Y compartimos el ministerio a esta comunidad. When ministry is shared and leaders are developed, the ministry becomes healthy. Cuando el ministerio crece y el ministerio se comparte, es más saludable. If the apostles had insisted on controlling everything, Stephen and Philip might have never emerged. Si los discípulos hubieran insistido en controlar todo, Esteban y Felipe quizá no hubieran salido. God multiplies impact when ministry is released and not hoarded. Dios hace un impacto cuando el ministerio es compartido, no quedado a sí mismo. Let's go back to Acts chapter 6, verse 7. Hay que ir para atrás a Hechos capítulo 6, versículo 7. As others are empowered and given responsibility, it says, so the word of God spread. The number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the faith. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. And notice the chain reaction that's going to be on the next slide. Va a haber algo en una frase en este slide. The structure changes. La estructura cambia. Leaders are empowered. Los líderes son empoderados. The word spreads. La palabra crece And disciples multiply. y los discípulos se multiplican. They simply align the church to function the way God designed it to function. Simplemente alinean la iglesia a crecer como Dios tuvo la intención que creciera. Jesus didn't just reach people. Jesús no solo alcanzó a la gente, He trained 12 to do the same thing he was doing. entrenó a 12 a hacer lo mismo que él estaba haciendo. The Great Commission is not go and make converts. La gran
convicción no es ir a ser solo gente convertida. The Great Commission is go and make disciples. La gran comisión es ir a ser discípulos. Who make disciples? ¿Quién hacen discípulos? Who make disciples? ¿Quién hacen discípulos? Who make disciples? ¿Quién hacen discípulos? Matthew 28, 19 through 20. Mateo 28, 19 al 20. Therefore, go and make disciples of all nations, Ve y haz discípulos en todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I've commanded you. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. And surely I am with you to the very end of the age. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta fin del mundo. Churches that stay in addition mode depend on just a few people. Las iglesias que se mantienen en modo de sumas dependen en solo alguna gente. And those people keep working harder and harder and harder. Y esa gente sigue trabajando duro y duro y más duro. But churches that move into multiplication mode depend more and more on people being trained. Pero la gente que crece en modo de multiplicación dependen más y más en la gente que está siendo entrenada. This mission is for everyone. Esta misión es para todos. When's the last time you talked to someone about Jesus? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron a alguien sobre Jesús? Or is that Johnny's job? ¿O ese solo es el trabajo del pastor Johnny? This mission is for everyone. Esta misión es para todos. This mission is for you, Esta misión es para ustedes. and it's for me, Y es para mí. and it's for the guys up in the booth, Y es para los que están allá arriba. and it's for everybody over here. Y es para todos acá. Go make disciples. Ve y haz discípulos. We're giving you permission. Go make disciples. Te estamos dando el permiso. Ve y haz discípulos. And be people of prayer Y sé gente de oración and spiritual growth. y crecimiento espiritual. Serve one another Sirve uno entre otro. and embrace how the math ain't mathing. Y llégale como a las matemáticas, como no calculan. We're going to multiply. Vamos a multiplicar. Let's multiply. Hay que multiplicarnos. Go and lead somebody to Jesus this week. Ve y preséntale a alguien a Jesús esta semana. God bless you. Dios les bendiga. Amen. Amén.